La noche había caído y el patio estaba iluminado apenas por la tenue luz de los faroles. Kiko, como siempre, jugaba con su pelota, lanzándola contra la pared y atrapándola con una gran sonrisa. Le encantaba jugar a esa hora, cuando todo estaba más silencioso y podía imaginar que era el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, su diversión fue interrumpida cuando la puerta de su casa se abrió y doña Florinda apareció en el umbral. Kiko, llamó con ese tono autoritario que no admitía protestas. Es hora de dormir. Kiko la miró con súplica. Pero, mamá. Solo un ratito más. Nada de peros. Exclamó doña Florinda. A dormir ahora mismo. Y resignado, Kiko recogió su pelota y entró a la casa, lanzando una última mirada al patio antes de cerrar la puerta. Después de eso, se fue directo a su habitación, se puso la pijama y se metió en la cama, aunque aún tenía ganas de seguir jugando. Y con el paso de los minutos, el cansancio lo fue venciendo. Sus ojos se cerraron lentamente, y sin darse cuenta, se sumergió en un profundo sueño. Después, cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación. Se encontraba en un lugar extraño, con mesas y sillas cubiertas de polvo y telarañas colgando de las lámparas. Parecía un restaurante abandonado, pero había algo más, algo inquietante. El aire era pesado, con un olor rancio que le revolvía el estómago. Las paredes estaban manchadas con algo oscuro, como si el tiempo hubiera corroído todo a su alrededor. Y a lo lejos, se escuchaban murmullos, voces susurrantes que decían cosas incomprensibles. Kiko tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Hola», dijo en voz baja, pero su eco se perdió en el silencio del lugar. No quería quedarse quieto. Sabía que los sueños eran raros, pero este le daba una sensación extraña, como si no fuera solo un sueño. Así que decidió moverse, explorando el lugar con cautela. Y cada habitación por la que pasaba tenía algo inquietante. Platos rotos en el suelo, sillas volcadas, puertas entreabiertas que crujían solas. Y a veces, los susurros parecían más cercanos, como si algo estuviera siguiéndolo, pero cada vez que se giraba, no había nada. Hasta que llegó a una puerta diferente. Era más grande que las demás, con un color amarillo pálido y sin manija. Algo en su interior lo llamaba. Y sin pensarlo demasiado, empujó la puerta con ambas manos, y en un parpadeo, todo cambió. Ahora ya no estaba en el restaurante. Frente a él se extendía un pasillo largo, con paredes cubiertas de un papel tapiz amarillo descolorido y luces parpadeantes en el techo. El suelo estaba alfombrado, pero despedía un olor a humedad que le hacía fruncir la nariz. Kiko sintió como su corazón latía con fuerza. No entendía qué era ese lugar ni cómo había llegado allí, pero algo dentro de él le decía que no debía quedarse quieto. «Mamá», susurró, pero su voz sonó apagada, como si el mismo lugar se la tragara. Después, dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro más. Los pasillos parecían no tener fin, y cuanto más caminaba, más se sentía atrapado en aquel laberinto sin salida. Pero de pronto, detrás de él, un murmullo comenzó a escucharse de nuevo. Pero esta vez, ya no era incomprensible. Kiko. Su respiración se entrecortó. Giró lentamente, con el miedo apoderándose de su cuerpo. Y entonces, lo vio. Era alguien bajo, con ropa gastada y una gorra verde. Kiko entrecerró los ojos, tratando de enfocar la figura entre la penumbra. Y su corazón latió más fuerte cuando la reconoció. «Chavo», exclamó, sin poder creerlo. El niño también lo miró con sorpresa. «Kiko. ¿Tú también estás aquí?» Ambos se quedaron unos segundos en silencio, como si trataran de comprender lo que estaba ocurriendo. «¿Dónde estamos?», preguntó Kiko con una mezcla de miedo y confusión. El chavo se rascó la cabeza. «No sé. Yo estaba en mi departamento, cuando me quedé dormido, y de repente aparecí aquí. Yo también estaba dormido», dijo Kiko, sintiendo un escalofrío. «Pero, esto no es un sueño normal, ¿verdad?». El chavo negó con la cabeza. El ambiente era demasiado real, demasiado opresivo para ser solo una pesadilla. No había ruidos familiares, ni un amanecer que prometiera el fin del sueño. Solo ese pasillo sin fin, ese olor a moho y ese aire pesado que parecía hundirlos en la incertidumbre. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Kiko, inquieto. «Pues, no sé», respondió el chavo.
Pero quedarnos quietos no creo que ayude. Y ambos decidieron seguir avanzando juntos. Los pasillos se volvían más retorcidos con cada paso, como si el mismo lugar estuviera cambiando a su alrededor. Había rincones donde la alfombra estaba desgarrada, mostrando un suelo negro y pegajoso. Las paredes parecían moverse con el rabillo del ojo, pero al girarse, todo estaba en su lugar. Kiko tragó saliva. Esto no me gusta, chavo. A mí tampoco. Respondió el chavo. Pero, hay que encontrar una salida. Y mientras caminaban, el chavo tuvo un par de momentos en los que se quedó rígido, con los ojos abiertos y temblando ligeramente. No, chavo, que no te vaya a dar la garrotera. Le dijo Kiko, sacudiéndolo del brazo. Pero después de unos segundos, el chavo volvía en sí, como si la sensación se disipara. Es que, este lugar me hace sentir raro. Los pasillos parecían extenderse aún más. Las luces titilaban con mayor frecuencia, y el zumbido en el aire se volvía más grave, como si el lugar mismo estuviera respirando. Chavo, esto no está bien. Dijo Kiko. Lo sé. Respondió el chavo. Pero entonces, lo vieron. Al fondo del pasillo, entre la penumbra, algo se movió. No era una persona. Su silueta era alta y deforme, con extremidades demasiado largas y una cabeza inclinada de forma antinatural. No tenía rostro, solo una sombra borrosa donde deberían estar sus ojos. Y su cuerpo parecía desdibujarse en el aire, como si no perteneciera completamente a ese lugar. Y los niños se quedaron paralizados. ¿Qué es eso? Susurró Kiko, sin poder apartar la mirada. El chavo apenas pudo responder. No lo sé. El ser se quedó inmóvil por un segundo, y luego, en un parpadeo, se lanzó hacia ellos. Kiko gritó. El chavo trató de correr, pero fue inútil. La criatura se movía con una velocidad imposible. Y en un instante, su brazo alargado se estiró y atrapó al chavo por la cintura. Kiko. Gritó el niño, pataleando y agitándose desesperado. Chavo. Gritó Kiko, retrocediendo por puro instinto. El chavo intentó aferrarse a algo, pero el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies. Y su expresión era una mezcla de terror y desesperación. Kiko. Ayúdame. Pero antes de que Kiko pudiera reaccionar, la entidad se lo llevó, arrastrándolo a la oscuridad. El grito del chavo se apagó en la distancia. Y Kiko quedó solo nuevamente. Y el silencio era abrumador. La sensación de estar completamente solo se hacía cada vez más fuerte, pero Kiko no podía detenerse. Tengo que encontrar al chavo. Murmuró, obligándose a seguir avanzando. Y el camino era cada vez más confuso. A cada paso, los pasillos parecían cambiar de forma, como si el lugar estuviera vivo. Las luces parpadeaban de manera errática, proyectando sombras que se movían aunque no hubiera nada ahí. Minutos después, Kiko sintió que su mente comenzaba a jugarle trucos. Escuchaba susurros. Pequeñas voces incomprensibles que parecían provenir de las paredes. Su reflejo en los charcos del suelo se distorsionaba con cada paso, mostrándolo con una expresión de terror que él no recordaba haber hecho. Esto no puede ser un sueño. Dijo en voz baja, sintiendo su estómago revolverse. Pero tenía que seguir. No podía dejar al chavo solo. Y después de lo que parecieron horas, Kiko finalmente llegó a una habitación distinta a las demás. Era más oscura, con un suelo que parecía cubierto de algo húmedo. El hedor era insoportable, una mezcla de carne podrida y sangre seca. Y en el centro, estaba el chavo. Su cuerpo yacía boca abajo, inmóvil. Chavo. Exclamó Kiko, corriendo hacia él. El alivio lo inundó por un instante. Tal vez solo estaba inconsciente. Tal vez la criatura lo había dejado en paz. Kiko se arrodilló y con cuidado dio vuelta al cuerpo del chavo. Pero entonces, su mundo se rompió. El rostro del chavo estaba completamente destrozado. Su piel, arrancada en jirones, dejaba ver el hueso en algunas partes. Sus ojos, hundidos en la sangre, no reflejaban nada más que vacío. Su pecho estaba abierto, con la carne desgarrada como si algo hubiera estado comiéndolo lentamente, con paciencia, disfrutándolo. Y Kiko sintió como su estómago se revolvía. El vómito subió a su garganta y tuvo que cubrirse la boca con las manos para no gritar. No, esto no. Balbuceó, temblando. Y entonces, sintió que algo estaba detrás de él. Su cuerpo se quedó rígido.
El aire se volvió aún más pesado. El mismo sonido espeluznante de antes resonó en la habitación. Pero Kiko no tuvo tiempo de reaccionar. Unas manos huesudas y frías lo atraparon de los hombros. «Suéltame», gritó, tratando de zafarse, pero era inútil. La criatura lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y lo arrojó contra el suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones, pero antes de que pudiera moverse, sintió un dolor indescriptible. La criatura había hundido sus dedos en su pierna, desgarrando la carne con facilidad. Y Kiko gritó con todas sus fuerzas. «Déjame. Ayuda». Pero no había nadie que pudiera escuchar. Y de pronto, unos dientes afilados se clavaron en su brazo. El dolor fue tan intenso que sintió que su visión se volvía borrosa. La criatura arrancó un trozo de carne y lo masticó lentamente, como si disfrutara cada segundo. «No. No», susurró Kiko, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero el tormento no terminaba. Cada mordida, cada desgarro de piel, era una agonía interminable. Y los minutos se hicieron eternos. El dolor era tan insoportable que Kiko solo quería que todo terminara. Pero finalmente, sintió que su cuerpo se volvía frío. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Su conciencia se desvanecía. Y entonces, despertó. Kiko abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo descontroladamente. Su habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Estaba sudando. Y su respiración era agitada. «¿Un sueño?», susurró, con la voz temblorosa. Después, se llevó las manos a su cuerpo. No había heridas. No había sangre. Pero el dolor aún estaba en su mente. Cada mordida. Cada desgarro. Lo había sentido como real. Kiko se sentó en la cama, abrazándose a sí mismo, temblando. No quería volver a dormir. No después de lo que había vivido. Minutos después, Kiko seguía temblando. El sudor frío recorría su frente mientras intentaba calmar su respiración. Solo fue un sueño, solo fue un sueño. Se repetía a sí mismo, abrazando sus propias piernas mientras permanecía sentado en su cama. Pero el miedo no se iba. Las imágenes del chavo destrozado, el dolor insoportable de aquellas mordidas, la sensación de estar atrapado en aquel lugar. Todo había sido demasiado real. Después de eso, Kiko se levantó con dificultad. Necesitaba salir, respirar aire fresco, asegurarse de que todo estaba bien. Y con pasos inseguros, se dirigió a la puerta de su habitación y la abrió lentamente. La casa estaba en completo silencio. Su madre debía estar dormida. Y con cuidado, Kiko caminó por la sala y abrió la puerta de la casa. El aire nocturno de la vecindad lo recibió con un leve frío, pero no le importó. Dio un paso afuera, sintiendo como la tranquilidad de la noche lo envolvía. Solo fue un mal sueño, murmuró, llevándose una mano al pecho para calmarse. Pero entonces, parpadeó. Y todo cambió. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no estaba en la vecindad. El aire fresco desapareció. El sonido lejano de los grillos y la tranquilidad nocturna se esfumaron en un instante. Ahora estaba rodeado por el mismo ambiente lúgubre que había visto antes. Las paredes sucias. El suelo cubierto de polvo y manchas oscuras. Las mesas y sillas rotas, cubiertas por telarañas. El mismo restaurante abandonado. Y Kiko sintió como su cuerpo se paralizaba. No, no podía ser. Si ya había despertado, ¿qué hacía aquí otra vez? No. No, no, no. Susurró, sintiendo su respiración volverse errática. Pero en el fondo, lo entendió. Recién había despertado. Lo de antes no era real. Lo de ahora, sí lo era. El frío en el aire. El olor a humedad y podredumbre. El peso en su pecho. Todo le decía que ahora estaba atrapado de verdad. Pero segundos después, un sonido gutural resonó en la oscuridad del restaurante. Alguien, o algo, estaba ahí con él. Y esta vez, no podría despertar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.